digamos, ya sea de manera administrativa o sancionados de manera económica, que es una de las partes que al final pues impacta mucho a las empresas. En lo que es la norma de la 002 del SPS 2010, dentro de las obligaciones del patrón, si nos vamos al punto número 5, que es, precisamente son las obligaciones, en el 5.1 es clasificar el riesgo de incendio dentro del centro de trabajo por área que lo integran. Obviamente le estoy quitando partes y estoy poniendo la esencia porque si no esto sería demasiado largo. Pero una de las partes importantes es que toda empresa, negocio o unidad económica debe de clasificar el riesgo de incendio dentro de su centro de trabajo. 5.2. Contar con un croquis, plano o mapa general dentro del centro de trabajo o por áreas que lo integran. Que contenga los siguientes datos, y esto es bien importante, obviamente según aplique: nombre y denominación o razón social del centro de trabajo, domicilio, identificación de los predios colindantes, identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, debido obviamente a la cantidad o presencia de material inflamable, ubicación de los medios de detección de incendio, así como los equipos y sistemas contra incendio, como hidrantes o extintores. Las rutas de evacuación, incluyendo al menos la ruta de salida y la de descarga de salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares y puntos seguros. La ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas y la ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios. Bien, estas son parte de las obligaciones del patrón. Esta norma, afortunadamente o desafortunadamente, digamos que tiene que ver también con la parte de protección civil. En la elaboración de los programas internos de protección civil, cuando se habla de este tema, digamos que esta información también tiene que estar en sus programas de protección civil. Por eso es de suma importancia y por eso es que lo estoy poniendo, porque les va a servir tanto para tener su cumplimiento normativa en base a la NOM 002, como en protección civil. Entonces, esta parte es importante, la tomemos en cuenta, porque vuelvo a lo mismo, porque de ahí sucede que nos llegan a sorprender precisamente por eso, o por este tipo de situaciones, ya sea protección civil o la Secretaría del Trabajo. Continuando con las obligaciones de los patrones, debemos contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirse entre los trabajadores, contratistas y visitantes. Esto es importante mencionarlo porque cuando hay gente externa debe de conocer exactamente lo mismo: las rutas de evacuación, lugares digamos, de seguros o puntos seguros, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que se cuente con esto, que tanto esta información debe de estar para la gente o personal interno como para personal externo o contratistas. Bien, contar con un plan de atención a emergencias de incendio. Eso se menciona y desafortunadamente en ocasiones ni siquiera sabemos cómo hacerlo o cómo poder atender un plan de emergencias de incendio. Obviamente debemos contar con todos los planes de emergencia. Es importante, digamos, en el caso de la NOM 02, tener un plan de atención a emergencias de incendio. Bien, contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo, clasificados con riesgo de incendio alto. De hecho, hablamos de multibrigadas cuando son empresas o negocios pequeños, en la cual las multibrigadas conocen de todos el tipo de brigadas que existen y pueden atender de alguna manera una situación de incendio, ¿cómo se llama? De cualquiera de las otras brigadas que contemplan o que están contempladas dentro de estos procedimientos. Desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año. Eso es importante. La norma lo dice. Y esto es importante porque debemos de tener evidencia fotográfica, evidencia documental de que por lo menos una vez al año hacemos un simulacro de incendio.
Si la autoridad llega y nos solicita esta información y no nosotros por alguna razón no la tenemos a la mano, nos vamos a ver sorprendidos y sancionados. Elaborar un programa de capacitación anual, eso es importante, la norma lo pide y muchas empresas o negocios, digamos, cuando tú les hablas de esto dicen, ay, ¿a poco tiene que ser un programa forzoso? Pues la norma lo está pidiendo. Como todo, puedes hacerlo o no hacerlo, pero si la autoridad te sorprende, otra vez te va a sancionar, ¿vale? Por eso es importante elaborar estos programas de capacitación anual, teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias respecto de todas las demás brigadas. Dotar al equipo de protección personal a los integrantes de la brigada contra incendios. Los trabajadores, es importante, deberán recibir entrenamiento teórico-práctico según aplique para el manejo de extintores. Por eso es que todas las empresas cada año deben de tener y contar con un curso de manejo de extintores. ¿Okay? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Las obligaciones del trabajador. Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón. Obviamente ahí es donde hablamos de los programas que en la lámina anterior estábamos mencionando. Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios. Auxiliar en la respuesta a emergencias del incendio que se presenten en el centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibido. Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal, obviamente proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. ¿Vale? Participar en las brigadas contra incendios, ellos digamos que es parte de su obligación y en ocasiones el patrón piensa o casi le pide por favor. Cuando se contrata un personal se le debe de mencionar que él está obligado de acuerdo a la normatividad o a la Ley Federal del Trabajo en participar o ser partícipe en la empresa de ciertas tareas y una de ellas es esta. Tiene la obligación de participar en las brigadas contra incendio, porque a veces al patrón le da miedo, oye, es que no quiere, pues ahora, ¿qué hago? Y pues bueno, ahí se siente limitado cuando realmente digamos que la ley los obliga, porque al final del día pues es para proteger su propia vida, ¿no? Participar en los simulacros de emergencia de incendio, lo mismo. Es importante y volvemos a mencionar que la referencia fotográfica y documental debe de tenerse y llevarse a cabo en cada uno de estos simulacros. Bien, ¿cuáles son las obligaciones para el cumplimiento normativo? Simulacros de emergencia de incendio. Simulacro de emergencia de incendio. Este simulacro deberá realizarse por áreas o por todo el centro de trabajo si es una empresa mediana o grande. Se deberá hacer el simulacro por cada área y obviamente en conjunto en todo el centro de trabajo. Capacitación. Estamos obligados por cumplimiento normativo a la capacitación. Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios en el centro de trabajo, de acuerdo con los riesgos de incendio que se puedan presentar en sus áreas o puestos de trabajo. En los aspectos básicos de riesgo, incendio y conceptos de fuego, o sea, la capacitación es obligatoria. Los trabajadores deberán recibir entrenamiento teórico práctico según aplique para manejar los extintores, sistemas fijos contra incendio y actuar conforme al plan de emergencias de incendio. Vuelve a aparecer aquí el plan de emergencia, o sea, es forzoso que contemos con estos planes. Nos lo dicta y nos lo solicita, digamos, de alguna manera, la normatividad. Y nuevamente, si no contamos con ello, podríamos tener problemas de sanción. Nuevamente lo volvemos a mencionar. Bien. Hablando un poco de este tema, de las actividades de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. ¿Cuáles son esas actividades?
Número 1 o letra A, vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio. Hay que revisar extintores, hidrantes, que se encuentren en buen estado, que no se encuentren bloqueados, que estén, digamos, adecuados o digamos, óptimos para su utilización en un momento, digamos, que se requiera por un conato de incendio, que estén, digamos, de alguna manera funcionales. Vigilar que no exista sobrecarga de las líneas eléctricas ni que se acumulen en las áreas de desechos de material inflamable. Hemos, en base a la práctica, a través de, digamos, la oportunidad que hemos tenido de ingresar a las empresas, esta parte es importante y lo vemos en todo tipo de instituciones o empresas. Hemos ido a escuelas, a universidades, donde voy a decir, por poner un número, existen 4 tomacorrientes, cada una con 1 o 2 elementos para poder conectar una computadora, un celular o lo que ustedes quieran. Bueno, de esas vamos a decir 4, la gente suele poner extensiones con multicontactos. Entonces, de un contacto sacan 4 y 8 contactos. Al final del día, de esas 4 conexiones, pues ya son 16 o 20 o más, ¿no? La gente lo ve como algo simple por desconocimiento, por lo que sea, de que pues nada más llego y me conecto ahí y ya tengo un multicontacto con 8 para poder conectar otras 8 computadoras, el radio, no sé, esta pistola para peinarse, que es una resistencia que consume más energía, digamos, que alguno de otros aparatos. ¿Y qué es lo que pasa? Sobrecargamos las líneas eléctricas que no están diseñadas para eso, por eso pusieron 4 contactos, no pusieron 16 o 20 contactos. ¿Esto qué implica? Cuando se requiere una situación así, lo más sano y lo mejor es, ¿sabes qué? No me son suficientes 4 contactos, necesito 8, 10, 20, 30. Y la persona encargada de esta situación de instalaciones eléctricas hará las adecuaciones para poner las líneas, los cables adecuados, desde donde tenga que traer esa demanda, y obviamente pues eso beneficiará a evitar una situación de riesgo que puede convertirse en un incendio, ¿no? Entonces esta parte es bien importante porque en todos lados lo vemos, y yo les pediría como tarea el día de hoy llegar a casa, llegar a la oficina ahí en donde, alrededor de donde estamos, y nos vamos a dar cuenta que no es mentira. De cada contacto siempre hay multicontactos, y a veces de esos multicontactos tenemos hasta fotografías o registros que todavía en esos multicontactos ponen otros multicontactos. Entonces, imaginémonos, pues prácticamente nosotros nos estamos poniendo en riesgo, ¿no? Bien, vigilar que el equipo contra incendios sea de fácil localización y no se encuentre obstruido. Esta situación es común, siempre los extintores, los hidrantes, por alguna razón como que se acostumbra a la gente a que están ahí, y pues bueno, piensan que solo están ahí y obstruyen estos elementos que son básicos para el cuidado o para nuestra protección. Verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban el mantenimiento preventivo y correctivo de manera permanente para que las mismas ofrezcan seguridad. Vigilar que se utilice el equipo de respiración, bueno, cuando se tiene un equipo de respiración autónoma, cuando intervengan en espacios cerrados, en casos reales o en los simulacros. Sabemos que estos equipos, para llegar a ellos se tiene que tener obviamente una capacitación previa primero. Bueno, antes de la capacitación se debe de hacer un análisis de riesgo de incendio y determinar si nosotros tenemos la posibilidad de ser de alto impacto y por lo tanto requerir equipo más especializado como este, digamos. Y obviamente pues se debe de tener la capacitación adecuada previo a su utilización, ¿no? Porque no son equipos baratos, por lo tanto debemos de tener digamos, disciplina de cuidar este tipo de equipos. Además son vitales, realmente salvan vidas. Bien, conocer el uso de equipos de extinción, fuego y de acuerdo a cada tipo de fuego. Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños
y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una emergencia de incendio. Concluir sus funciones cuando arriben los bomberos o termine el fuego incipiente. Participar en los simulacros y evaluación de los mismos. Conocer el punto de reunión de los integrantes de las brigadas. Bien, riesgo de incendio. Uno de los principales siniestros, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, uno de los principales siniestros en la industria es el incendio, por lo que es importante saber cómo proceder en caso de encontrarse ante este tipo de riesgo. Para poder evitar un siniestro de fuego es muy importante el prevenir el que se presente, pero si se presenta es vital saber cómo combatirlo para evitar que se extienda y provoque pérdidas de vida y de bienes materiales. Y ahorita vamos a ver el porqué de la importancia de este punto. Se llama fuego en condiciones controladas y se llama incendio cuando no se le tiene control. Entonces, denme un segundito. Aquí ahorita te marco, no sale de aquí. Sí, tantito. Bien, entonces se llama fuego incipiente cuando es en condiciones controladas, cuando yo puedo, digamos, intervenir con los elementos que tengo a la mano y controlarlo. Cuando ya se llama incendio, obviamente es cuando ya se pierde ese control, ya no se tiene control, y ahorita vamos a ver más o menos algunas referencias de estas magnitudes. ¿Qué es el fuego? Es una reacción química, es rápida, es violenta o violenta oxidación de un material o sustancia combustible o inflamable, de la que se genera un fuerte desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Para que exista el fuego, según la definición anterior, necesariamente debe encontrar oxígeno presente en el medio ambiente, ¿vale? Por combinarse con el combustible al oxígeno se le denomina comburente. El oxígeno es un elemento que se encuentra en cantidades ilimitadas en la atmósfera que nos rodea y desafortunadamente esto favorece que los incendios tengan mucha capacidad, digamos. Por eso la importancia de conocer el manejo de los equipos que habíamos mencionado anteriormente. Bien, vamos a hablar de la existencia del fuego. Vamos a hablar un poco de lo que es el triángulo del fuego. Para que exista fuego debe de haber estos tres elementos, que son la combinación de estos tres, que es el combustible, el material combustible, papel, gas, thinner, cualquiera de estos materiales combustibles, digamos, una de las partes importantes de este triángulo del fuego. Básicamente el combustible es lo que se quema. Oxígeno está en el aire. Y el calor, necesitamos una fuente de calor como un cable que se está prendiendo, como dos pequeños cables que están echando chispas. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos la luz, apagamos y encendemos, no lo vemos, pero en la parte interna se genera una chispa. Y si quitamos, ahora la parte importante de esto es que para que no exista fuego, para limitar el fuego, tenemos que quitar cualquiera de estos tres elementos, el combustible, el oxígeno o el calor. Si nosotros quitamos cualquiera de ellos, vamos a evitar precisamente el fuego o su propagación. Bien. Otra opción para eliminar el fuego, además de los componentes del triángulo, es visualizarlo como el tetraedro del fuego. En esta óptica se enfoca la continuidad del fuego, o sea, la reacción en cadena. Al cortar dicha línea de alimentación del fuego también se extinguirá. Habíamos hablado anteriormente de la importancia de tener áreas limpias. En muchos lugares, digamos por su trabajo, encontramos áreas donde hay aceite tirado, donde hay papel tirado, donde hay partículas de, digamos, algunos lugares donde se utiliza mucho cartón. Esto vuela en el ambiente, se convierte en partículas y estas partículas obviamente son altamente, es un combustible excelente pues para lo que es el fuego, ¿no? Para que alimente el fuego. Entonces, un área limpia y ordenada evita, digamos, o nosotros evitamos que haya una reacción en cadena que favorezca que ese fuego se pueda ir disipando, digamos, a través o caminando en la empresa, ¿no?
con mayor o menor magnitud. Evaluación. Antes de considerar combatir un incendio, se debe de saber puntualmente qué tipo de fuego es. Dependiendo de su fuente de combustión, depende el extintor a utilizar. Para esto se requiere obviamente gente con el expertise para determinar cuál es el tipo digamos, elemento que vamos a utilizar para combatir ese fuego si se diera, ¿verdad? Debido a las características del origen del fuego, se podrían presentar varias reacciones si se utiliza un agente extintor no apropiado. Ejemplo, mayor velocidad de desplazamiento del fuego. Uno diría, ah, caray, ¿a poco yo puedo hacer eso? Si yo tengo aceite, se está quemando y yo lo quiero apagar con agua, el agua lo que hace es, digamos, como si estiráramos esa mancha de aceite, se extiende con el agua. Y entonces, si teníamos un área de 2x2, ahora vamos a tener un área de 6x6 o 10x10. Pues nosotros mismos hacemos que su velocidad de desplazamiento sea mayor. Es por eso la importancia de saber de qué tipo, de cuál es el origen que podría generar ese fuego. Descargas eléctricas mortales, explosiones con quemaduras de tercer grado, asfixia por desplazamiento del oxígeno. Estas son algunos de los elementos o ejemplos que podemos dar para que se presentan en una situación de este estilo, ¿no? ¿Qué es un extinguidor o extintor? El extintor de fuego o matafuegos es un artefacto que sirve, obviamente, para apagar fuegos. Consiste en un cilindro metálico que contiene un agente extintor de fuegos, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una boquilla, a veces situada en el extremo de una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tiene un dispositivo para prevención de activado accidental. Bien, en los cursos específicos de extintores, obviamente esta parte es importante, conocer el equipo, cómo se utiliza, cuál es la forma correcta de apagar un fuego incipiente antes de que se convierta en un incendio. Bien, la clasificación, digamos, para clasificar el tipo de extintor tiene que ver con el tipo de material combustible. Tenemos diferentes tipos de fuego, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K. Vamos a mencionarlos de manera breve. Los materiales sólidos son los fuegos que surgen en materiales combustibles ordinarios o materiales fibrosos, cuya combustión presenta la formación de brasas como madera, papel, derivados de la celulosa, telas, fibras, hule, gomas y plásticos. Ese es el fuego tipo A. El fuego tipo B son líquidos combustibles inflamables y grasas. Por ejemplo, aceites, grasas, gasolinas, pinturas, ceras, lacas, alquitrán, butano, o sea, gas, propano, hidrógeno, entre otras. Ese es el fuego tipo B. C. Material eléctrico o electrónico, como interruptores, cajas de fusibles, aparatos electrodomésticos, entre otros. Ese es el fuego tipo C. Metal combustible, son todo tipo de incendios que se declaran en los metales combustibles, tales como magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio. Este tipo de incendios no se le debe de arrojar agua, ya que provocan explosiones. Incluso en la televisión de repente o en internet encuentran experimentos de este estilo. Obviamente son delicados porque avientan barras de un metal combustible y este explota, ¿no? Entonces no es bueno, digamos, jugar con este tipo de materiales. Una, dos, es importante esta parte, que en los metales combustibles no se usa agua, y este es el fuego tipo D. Grasas y aceites vegetales, fuegos generados por grasas de animales que son comúnmente en cocinas industriales. Entonces, este es el fuego tipo K. Por lo tanto, para cada uno de estos fuegos se debe de tener el tipo de extintor adecuado. ¿Cómo lo voy a atacar yo para poderlo controlar? Es importante por eso la capacitación, ¿vale? Entonces, voy a dar un breve repaso porque este no es un curso de extintores, precisamente, pero vamos a hacer un breve repaso por los tipos de extintores. El polvo químico seco, el gas carbónico,
que se utiliza para elementos, equipos eléctricos o líquidos inflamables, bueno, son apropiados para usarse en lugares cerrados, porque el polvo químico seco, cuando yo lo aplico, y si por ejemplo fuera un restaurante, una cocina, pues todo lo llenaría y lo inundaría de polvo, ¿no? Entonces, después se vuelve complicado, y si hay aparatos ahí electrónicos, pues el polvo se va a ir adentro y se vuelve un cotorreo. Por eso es importante que conozcamos cada uno del tipo de extintor y obviamente el tipo de fuego que vamos a atacar para poder el elemento adecuado. En este caso, para electrónicos o equipo eléctrico, el CO2 es bueno, en lo que son los extintores de CO2. Extintor de espuma. Lo que hace este extintor es eliminar el aire que existe, y obviamente actúan como enfriamiento para sofocar, aislando el combustible del oxígeno del aire, y obviamente con esto evitar la propagación de ese fuego, ¿no? Los extintores de agua son para fuego únicamente tipo A, como maderas, plásticos, cartones y algodón, nada más. Los tipo K, ya dijimos que es a base de acetato de potasio y es para cocinas, básicamente donde hay cocinas industriales. ¿Sí? Bien. Espero no estar yéndome muy rápido, pero la verdad es que es bastante información y estamos tratando de abarcar lo más que podamos en esta charla que tiene que ver con la NOM 002 de prevención de incendios. Bien, para poder apagar un fuego hay que proceder de la siguiente manera. Número 1, lo más pronto posible para evitar que se propague. Se han hecho muchos experimentos en todos lados, donde cuando es material combustible, y al final vamos a ver unas referencias de estas con unas gráficas, cuando es material combustible como papel, cartón, plástico, tela y demás, normalmente el control de este fuego se pierde en alrededor de 1 minuto. En 1 minuto, máximo 1,5 minutos, ese fuego ya perdemos el control. Por lo tanto, es bien importante lo más pronto posible evitar que se propague, que agarre fuerza, que sea, mientras sea un fuego incipiente, es cuando podemos controlarlo. Identificar qué tipo de fuego es y obviamente utilizar el extintor correcto. Lo más sano siempre es hacer un análisis previo del material que tenemos ahí y poner ahí en ese lugar el tipo de extintor correcto para no andar corriendo y buscando, porque en ese momento pues nos bloqueamos, ¿no? Atacar el fuego a una distancia aproximada de 3 metros. Esto es bien importante. La radiación del calor, digamos, no obstante que vayamos equipados y preparados, hay una radiación, y esa radiación pues nos puede generar un daño, y más si hay un material que de alguna manera tiende digamos, aparte del calor, disipar vapores y gases. Se debe de ser preciso, el tiempo del extintor es limitado. Desafortunadamente los extintores hay unos que pueden durarnos 12 segundos, 30 segundos, 40 segundos el que más nos dura. O sea, no es mucho el tiempo que utilizamos un extintor. Es por eso la importancia de la capacitación, porque no podemos, tenemos que tener una ¿cómo se diría? Estrategia. Independientemente de la capacitación, debe de haber dentro de esa capacitación una estrategia para poder atacar ese fuego incipiente. ¿Por qué lo digo? Porque si mi extintor me dura 12 segundos o 20 segundos, pues voy a quedar expuesto. Entonces, si yo llego y me acabo todos de un jalón, digo, si lo apagamos, qué bueno y ya no hay tema, ¿no? Pero si me los acabé en vano y no me quedó ningún extintor para poder protegerme en la salida, en la huida, como diríamos, en el repliegue, pues voy a estar expuesto y voy a tener un incidente. Entonces, siempre es importante en la capacitación hacer una estrategia, porque el tiempo de los extintores, no crean que es grande. Un extintor, su tiempo de uso es muy limitado. Entonces, es bien importante, y lo vuelvo a repetir, que es bien importante el número 1, la capacitación, y el conocer la capacidad de nuestro equipo de extinción para poder nosotros hacer una estrategia de control y retirada.
de control y repliegue en un momento dado que se pierde el control de ese fuego. ¿Cómo evitar que inicie un incendio? Ya lo dijimos un poco hace rato, pero lo volvemos a mencionar. Tener áreas libres de basura, combustible y además ordenadas. Otra vez, tener áreas libres de basura, combustible y áreas ordenadas. Respetar los señalamientos como prohibido encender fuego, ¿no? No llevar, obviamente no fumar, no tener encendedores en el área. Apagar o desconectar equipos eléctricos y herramientas que no estén en uso. Muchas de estos elementos quedan, vamos a decir así, cargados y en algún momento que favorece la situación, hay una pequeña chispa y si nosotros tenemos ahí material combustible, va a haber problemas, ¿ok? ¿Cuándo no se debe combatir un fuego? Cuando ese está espaciado, digamos, ha tomado un espacio más del lugar de donde empezó. Si yo tengo un fuego, digamos, que apenas inicia y ese fuego ocupó más allá de 4 metros en poco tiempo, pues ya es muy difícil combatir ese fuego. Entonces ahí obviamente viene la preparación, la capacitación es importante precisamente para cuando se dan estas condiciones, darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es, seguramente ya no vamos a poder extinguirlo. Lo que tenemos que asegurar es nuestra vida y la de la gente que está en nuestro entorno. Entonces, prácticamente ese elemento extintor lo tenemos que dosificar para poder nosotros replegarnos, huir de la situación, porque es un fuego que ya está prácticamente ya se salió de control. Entonces, es bien importante esa parte. Cuando en el lugar donde inicia rápidamente abarca más de 4 metros digamos, de radio, en ese momento ya va a ser un poco complicado seguramente porque vienen sucesos que en la preparación y la capacitación se mencionan, los cuales pueden ser catastróficos si nosotros no hacemos caso a esta recomendación, ¿vale? Datos vitales, y es bien importante. Para establecer parte de las medidas preventivas contra incendio en edificios, es importante señalar las causas que directamente producen más muertes durante un incendio. La mayor cantidad de muertes se dan por asfixia, por inhalación de humo. Los gases que se emanan de todo ese material combustible normalmente llegan a ser tóxicos. Entonces, el 62.4% de las personas se asfixian por inhalación de humo, el 26% por quemaduras, el 10.7% por lesiones traumáticas, el 0.6% por enfermedades críticas y el 0.3% por otras causas. ¿Vale? Recomendaciones. El único momento cuando se puede combatir el fuego es en el inicio. Se podría decir que en el primer minuto, lo volvemos a mencionar, el único momento cuando se puede combatir el fuego es en el primer minuto. Y si en ese minuto que estamos combatiendo el fuego ganó terreno más allá de esos 3 metros, lo más recomendable es replegarse y desafortunadamente ya no podemos hacer nada. Y si nosotros nos aferramos, pudiéramos perder la vida, ¿vale? No estamos expuestos. En casos contrarios es necesario evacuar el área, por lo que hay que tener muy presente la ruta de evacuación. ¿Cuál es la ruta más segura? Y esto es importante, hemos encontrado lugares donde las rutas de evacuación, de verdad es bien absurdo, pero son donde hay más material flamable, más material combustible. En algunas industrias, la ruta de evacuación la ponen pues, en medio, pasillos paralelos y los ponen así. Cuando exactamente por ese lugar es donde hay más posibilidades de material flamable, material que se puede quemar y nos puede dañar. Es importante que estas rutas de evacuación realmente estén propuestas por expertos en el área, ¿ok? Se debe de proceder rápidamente, pero con control para evitar dificultar la situación, ya que todas las instalaciones industriales no fueron diseñadas para ser evacuadas corriendo. Eso es bien importante. Lo vuelvo a mencionar. Normalmente las instalaciones industriales no están diseñadas para ser evacuadas corriendo.
están diseñadas para ser evacuadas, digamos, de manera ordenada y caminando. Si la situación se presenta en exteriores, recordar que el viento lo debemos sentir de frente, pero si ataca el fuego, el viento lo debemos sentir en la espalda. Esto obviamente solamente lo entendemos en una capacitación de incendios, ¿no? Ahí es donde, y de ahí la importancia de esta capacitación. Hablábamos hace rato de lo que es el plan de atención a emergencias de incendio. El plan de atención a emergencias de incendio deberá contener, según aplique, lo siguiente: identificación y localización de áreas, locales, edificios, equipos de proceso, destinado a la fabricación, almacenamiento o manejo de materias primas, subproductos, productos y residuos que impliquen riesgo de incendio, identificación de rutas de evacuación, salida y escaleras de emergencia, zonas de menor riesgo y puntos de reunión, entre otros. Brigadas contra incendio. Para determinar el número de integrantes de las brigadas del centro de trabajo, se deberán considerar al menos el número de trabajadores por turno del centro de trabajo, la asignación y rotación de trabajadores en los diferentes turnos y los resultados de los simulacros con base en lo establecido en el número o numeral 10.3 del inciso D, E y F de la presente norma, considerando los accidentes visibles más graves que puedan llegar a ocurrir en las diferentes áreas de nuestras instalaciones. Simulacros de emergencia de incendio. De acuerdo al numeral 10.1 y 10.2, los simulacros de emergencia de incendio deben de ser realizados por áreas y por todo el centro de trabajo. La planeación de los simulacros de emergencia de incendio deberá hacerse constatar por escrito y contener al menos los nombres de los encargados del coordinador de simulacro y establecer las medidas de seguridad por adoptar durante el mismo, la fecha y hora de ejecución. Ya dijimos que es importante la documentabilidad, los antecedentes, las fotografías, para tener reportes con un sustento adecuado. Bien, vamos a mencionar ahora algunas cuestiones que son bien importantes que no debemos de perder de vista. De acuerdo a las estadísticas promedio de los departamentos de bomberos, los incendios se dan de 3 a 4 veces por mes, los cuales se duplican en el mes de diciembre. Es importante hacer esta reflexión. Si los incendios se dan de 3 a 4 veces por mes, digamos, eso lo reportan las unidades de bomberos, quiere decir que no estamos exentos de un incendio. Y si nosotros llegamos a casa o a la empresa y damos, hacemos digamos, un escaneo, un paneo, como se dice, por nuestro hogar, nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de material combustible que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, no estamos exentos de un incendio. Es por eso la importancia de esta norma, la importancia de poder cumplir con esta normatividad y no de, digamos, tomarlo con esa simpleza. Si esto es en promedio 3 a 4 incendios por mes, quiere decir que hay una alta posibilidad de que tengamos un incendio en la empresa. Por lo tanto, debemos de estar preparados con equipo, capacitados y con todas las medidas adecuadas para poder evitar una situación catastrófica. Vamos a ver 3 gráficas que son de suma importancia. Desarrollo del incendio en los combustibles sólidos. Inicia con ciertos humos que a veces son no muy perceptibles. Esto puede llegar a tener, por la fuente de calor, pues un par de horas, ¿no? Los humos visibles pueden, lo que es en el inicio de la llama, puede darse si el material es, digamos, no es mucho o digamos sus características del mismo material puede llegar a darse en horas, pero si sus características son muy flamables puede darse en minutos. El fuego degenera en incendio y el tiempo es importante, las llamas en minutos o segundos. Hemos dicho que ya durante la propagación, cuando es un fuego, ya un incendio, tenemos no más allá de un minuto para poderlo controlar. Después de un minuto, realmente ya es una moneda al aire y prácticamente seguro que vamos a salir perdiendo. ¿Vale? Bien. Datos importantes del desarrollo de un incendio. En un combustible líquido hay un periodo de incubación por calentamiento. Si el líquido tiene una temperatura de inflamación superior a la temperatura ambiente,
con desprendimiento de vapores va a iniciar la aparición de llamas. La rápida propagación a todas las superficies libre del líquido en contacto con el aire. En un combustible gaseoso, la presencia de un foco de ignición suficiente inflama instantáneamente toda la masa de gas presente, pudiendo llegar a producir detonaciones y explosiones. Entonces, hay ciertos materiales que el tiempo no nos da. Cuando ya hay un olor característico, tenemos que atacar y eliminar la fuente que nos está generando. De lo contrario, en ese momento tenemos que empezar a evacuar y evitar que tenga una chispa, una fuente de calor que genere o desencadene la inflamabilidad o ignición de este material. Eso es bien importante. Obviamente todo esto se da en un curso, digamos, adecuado de incendios, el cual, bueno, no puede ser menos de 8 horas para poder entender este tipo de cosas que son de suma importancia. En un combustible líquido, obviamente el periodo de calentamiento, pues antes de la ignición, los gases no necesitan calentamiento previo, ni los líquidos, con una temperatura inferior a la temperatura ambiente suficiente para que de inmediato se propague, ¿sale? Entonces es bien importante, si nosotros en nuestras empresas tenemos un cilindro de gas, un tanque de gas estacionario y demás, pues es importante conocer o tener esos equipos en constante mantenimiento, en constante vigilancia y al personal capacitado adecuadamente para ese tipo de fuego, para ese tipo de situación, con la capacidad del equipo adecuado para poderlo controlar de alguna manera. ¿Ok? Más datos importantes. En los edificios, su máxima extensión dependerá de las condiciones de sectorización de la resistencia al fuego, de las paredes, de los muros, de la separación entre ellos, de los techos, los suelos y las puertas. Esto es bien importante. Cuando nosotros a veces solicitamos el diseño de una instalación, en ocasiones hay cosas que las hacemos por gusto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esto puede favorecer una situación de riesgo importante. Ponme puertas de madera, pero digamos, hay lugares donde se puede, pero hay lugares donde no podemos tener puertas de madera. Y si ponemos puertas de madera, tenemos que darles un tratamiento con retardantes al fuego para que si se presenta la situación, digamos, si es más caro, sí nos van a costar más caras, pero nos van a garantizar o nos van a dar seguridad. ¿Sale? Entonces es bien importante que en el diseño de una instalación realmente tengamos o tomemos en cuenta la cantidad de los materiales que vamos a manejar. Hay gente que dice, pues es que yo nada más soy una oficina. Sí, pero tienes ahí 4 toneladas de papel, ¿no? Y tienes 20 escritorios de madera. O sea, pues obviamente tu riesgo es mayor que si tuvieras escritorios combinados, digamos, madera, vidrio, metal, de manera que pues no estemos tan en riesgo. Pero obviamente, como les mencioné hace rato, todo esto tiene que ser o realizarse con la visión del experto, ¿no? Si el fuego no encuentra obstáculos o los puede eliminar, se extenderá al máximo recinto que pueda ocupar. Si el fuego tiene con qué alimentarse, él va a ocupar la mayor cantidad. Entonces, en un buen diseño, si yo tengo por necesidades de mi trabajo, tengo la necesidad de tener un material combustible, pues yo voy a hacer todo lo necesario para que éste pueda contenerse en una zona segura. Y si en algún momento sucede un fuego incipiente o un fuego, que éste se pueda controlar y no se pueda propagar a otras áreas y no pueda acabar con nuestras empresas. Y hemos visto en las noticias cómo hay fuegos que acaban con toda la empresa, o sea, se la llevan toda. Desgraciadamente, ahí uno se da cuenta que no hubo un buen diseño, que no hubo una buena preparación para esto. Entonces, de ahí la importancia de lo que hemos venido hablando en esta plática de la NOM 002 STPS 2010 que tiene que ver con incendios. Pues les agradezco mucho por el tiempo, el espacio. Espero que esta información haya sido importante para ustedes. Y pues bueno, ya un curso de capacitación más especializado
lo podemos ver con todo gusto. Acérquense al personal de Coparmex. Si alguno de ustedes tiene el interés de poder ver esto con más detalle, más a fondo, que podamos preparar y capacitar a su gente, a sus brigadas, estamos a la orden. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Voy a ver si no tengo mensajes aquí. O digo, creo que somos muy pocos, podríamos incluso abrir el micrófono. Claro que sí, ingeniero. En el chat nos dejaron una pregunta que dice... Déjenme pongo el micrófono para escuchar mejor. Sí, claro. Escuchar, diga. Sí, le comentaba que en el chat nos dejaron una pregunta que dice que para documentar los simulacros, ¿existe algún formato o cómo es que se documentan estos? Sí, sí hay un formato. Ese formato, digamos que normalmente viene en sus programas internos de protección civil. Ahí vienen esos formatos. Su, digamos, asesor que les realiza esa parte se los debió haber dado. De hecho, si me lo preguntan, me dan a entender que o no tienen programa de protección civil o no han tomado cursos y no hay ningún problema, con todo gusto los podemos orientar a través de ustedes de Coparmex. Podemos tener una reunión con ese cliente, esa persona, para poderlo apoyar en esa situación, porque no nada más es el formato, hay un protocolo. Normalmente los simulacros, todo el mundo piensa que hay que hacer un simulacro y ya. Siempre en ese simulacro se hace un simulacro de escritorio. Ese simulacro de escritorio es previo a hacer el simulacro real y también se documenta. ¿Vale? También nos dejaron otra pregunta en el chat que nos dice que cómo podemos, sí, le comento que tenemos otra pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo podemos realizar un simulacro de incendio en un centro comercial? Ok, dijimos hace rato que tenemos que localizar, nosotros ya debemos igual de contar con un plan de emergencias. Me voy a enfocar ahorita a dos elementos. Uno, yo debo de tener esta norma digamos, mi programa de capacitación. Yo debo de contar con esta norma, la cual hablamos hace rato de planes de emergencia. Entonces, en esos planes de emergencia viene cómo atender una situación de este tipo en un centro comercial. Una, dos. Habíamos hablado que la norma 02 y lo que son los programas de protección civil normalmente se concatenan, van muy de la mano. Entonces, en sus programas también deben de venir estos elementos precisamente para atender una situación así en un centro comercial. Se debe detectar, como ya lo dijimos, donde hay mayor posibilidad de daño por un fuego, digamos, o por la cantidad de material que nosotros vamos a tener ahí, y obviamente debemos de tener en base a eso nuestros planes de emergencia y debemos de contar con los elementos adecuados para poder atenderlo, además de la capacitación. Y los simulacros, que es importante, y estamos obligados, de acuerdo en el Estado de México, a lo que son la normatividad en materia de vulnerabilidad y riesgos y en materia de protección civil, estamos obligados a hacer simulacros al año. 2. Antes decían que era uno, son 2 simulacros. Y tenemos que hacer, aparte de esos 2 simulacros, los simulacros de escritorio. Entonces, mínimo deben de ser 2. Y obviamente, si ellos hacen uno al mes, eso sería muy bueno. Y si hacen que la gente participe, todavía sería mejor. ¿Alguna otra pregunta? Pues hasta el momento parece que ya no tenemos preguntas. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Parece que no, ingeniero. Bueno, pues, si no hay más, agradecer como siempre a ustedes el apoyo de estar ahí pendientes.
por un lado, y por otro lado, pues a las personas que se interesaron por esta pequeña charla introductoria de lo que es la NOM 002. Y pues estamos para atenderlos. Sería bueno no descuidar a estas personas que tuvieron la curiosidad de estar aquí, pues para darle seguimiento, y por las preguntas que hacen, creo que hay necesidad de que de que ellas estén orientadas. Creo que no han tenido la orientación adecuada, es lo que yo percibo, y pues saben que para eso estamos aquí en Coparmex, ¿no? Con todo el gusto del mundo para poderles apoyar. Muchísimas gracias, ingeniero. Como siempre, es placer que nos instruya en estos temas. Claro que sí, le vamos a dar seguimiento a las personas para que si estén interesadas, no se les compartan los éxitos que vamos a tener. Y pues siempre agradeciéndole tanto por el reconocimiento por parte de su participación como ponente en este taller de brigadas de emergencia 1102. Agradeciendo siempre que esté con nosotros al tanto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.